Rusia está dispuesta a continuar la guerra en Ucrania en 2026 si fracasan las negociaciones de paz con Estados Unidos. Aunque Vladimir Putin elogió los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para lograr una salida diplomática al conflicto, el mandatario ruso considera improbable ponerle fin por la vía pacífica con los actuales líderes europeos, a quienes describe como patrocinadores extranjeros de Kiev. La postura de Moscú echa por tierra las expectativas de los dirigentes europeos que a comienzos de esta semana se reunieron aquí en Berlín con emisarios de la Casa Blanca para discutir un eventual acuerdo de paz con Rusia. Hoy los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea se reúnen nuevamente, esta vez en Bruselas, para discutir otro tema que genera el rechazo del Kremlin: el uso de los activos rusos inmovilizados para financiar a Ucrania. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Hoy les saluda desde Berlín Carol Guerrero y para valorar esta postura de Rusia me acompañan Alexandra Sitenko, analista política y doctora en estudios globales de la Universidad de Leipzig, y el periodista Ricardo Marquina. A los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Gracias por la invitación. Ricardo, además de Vladimir Putin, también el ministro de Defensa, Andrei Belousov, aseguró que hay condiciones reales para que la guerra en Ucrania continúe en 2026. ¿Qué tan en serio va Rusia con esto de estar dispuesta a continuar la guerra el próximo año? ¿Y a qué se refiere Moscú cuando habla de condiciones reales? Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues se refiere básicamente a que tanto ellos están dispuestos a continuar con la campaña militar para conseguir sus objetivos, sean estos cuales sean, porque nunca se ha declarado claramente qué es lo que quiere Rusia. Y por otra parte, Ucrania, aunque con menos apoyo de Estados Unidos, sigue contando con un apoyo bastante férreo de material y de dinero por parte europea, con lo cual hay condiciones para que la guerra continúe. La cuestión está en que Moscú quiere dejar claro a Washington, a los europeos, pero sobre todo a Kiev, que está dispuesto a conseguir sus objetivos. Los básicos serían conquistar completamente Donetsk, la región de Donetsk y Lugansk, que la tiene casi ya sea vía mano militar o por las negociaciones, pero que en cualquier caso se va a quedar con ese territorio. Ese es el mensaje que quiere enviar, y que Moscú está dispuesto a pagar la altísima factura que supondría conquistar esos últimos trozos, sobre todo de Donetsk, que es la parte más fuertemente fortificada. Está fortificada desde 2013-2014, con lo cual es el territorio que más le va a costar avanzar, donde más vidas y equipo y dinero va a tener que invertir. Evidentemente, si de las negociaciones con Estados Unidos, con Ucrania y con la parte europea consigue eso, digamos, de manera gratuita, lo consigue sin tener que invertir esa cantidad de vidas, de equipo y de dinero, pues mejor para el Kremlin, pero que en cualquier caso está dispuesto a pagar la factura si tiene que hacerlo vía militar. Y para eso, seguramente, como mínimo, nos quede por delante un año de guerra. Alexandra, antes de ahondar contigo también en este aspecto de los territorios que menciona Ricardo, te quisiera preguntar sobre el tema de los diálogos. Vladimir Putin se ha mostrado muy dispuesto a tener un cara a cara con Donald Trump y de hecho ambos mandatarios ya han hablado varias veces por teléfono. Sin embargo, Putin no se ha acercado mucho a los líderes europeos y esa posibilidad parece cada vez más lejana. ¿Por qué el presidente ruso evita un cara a cara con los gobernantes europeos? Bueno, en realidad en los últimos años eran los europeos que no querían tenderle la mano a Putin y que se negaron a hablar con él, porque se decía y sigue diciendo que Putin es otro Hitler y no se puede hablar con él. Sí, me acuerdo también cuando hace unos años el entonces canciller alemán Olaf Scholz sostuvo una llamada telefónica con Putin. Cuánta indignación provocó esto entre los círculos políticos dominantes en Alemania. Sí, le acusaron de ser un traidor, que habla con un asesino. Entonces, durante los últimos años, más o menos tres años y medio, estaba prohibido hablar con Putin. Rusia tenía que ser castigada. Esta era la postura europea. Y no había un plan B. Yo tuve varias conversaciones, discusiones aquí en Europa, en Alemania, y siempre se decía, para un plan B, ¿para qué? Tenemos un plan A, o sea, apoyo militar a Ucrania, sanciones contra Rusia y con eso es suficiente. Pero vino Trump
y empezó un diálogo con Rusia, con Putin, y resulta que sí se puede hablar con los rusos y que sí, incluso se puede alcanzar un proyecto, un documento preliminar con varios puntos. Entonces, la pregunta es ahora, ¿sí? ¿Por qué? Tú me preguntas por qué Putin no quiere hablar. Porque no se entiende qué es lo que quiere Europa. Y yo creo que los europeos mismos no entienden, no saben qué es lo que quieren, porque nunca han tenido un plan B y su plan A, pues obviamente que ha fracasado. Entonces, la pregunta, ¿qué es quiere Europa? ¿Quieren ganar tiempo? Porque es evidente que la debilidad militar ucraniana es cada vez mayor. Sí, la población está cansada de esta guerra. Tenemos un agotamiento de los suministros de armas, las dificultades de financiación de esas armas y amenaza de Donald Trump, además de dejar a los europeos solos ante esta guerra. Entonces, ¿qué se cree que se puede conseguir ganando tiempo? Sí, un objetivo podría ser ganar tiempo para reconstruir los ejércitos europeos, pero entonces se estaría ganando tiempo con las vidas de los ucranianos, mientras Ucrania está siendo destruida. O sea, sería muy hipócrita. Quieren seguir armando a Ucrania. No, es que la industria armamentística europea no está en condiciones de hacerlo y tampoco hay dinero para pagar las armas estadounidenses. Entonces, para mí, se trata de pánico y de miedo actualmente en Europa, por un lado, debido a una amenaza rusa en la que ellos mismos creen. Por otro lado, porque al hablar con Rusia tendrían que admitir que su plan inicial fracasó. Y es que uno no puede hablar con un lado que no sabe, que cree y quien todavía sigue negando la realidad. Ricardo, a propósito de esto que nos describe nuestra compañera Alexandra, te quisiera preguntar sobre las condiciones que se deberían dar para que pueda haber un cara a cara de Putin con los líderes europeos y también con el propio presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Bueno, si nos atendemos a lo que dice el Kremlin, una posible encuentro se daría tan solo con Donald Trump y con Zelensky solo en el hipotético caso de que se vaya a firmar un documento final y vinculante. Y por lo demás, Putin pues no tiene demasiadas ganas de hablar con los europeos, a los que cuando los europeos querían hablar con él antes de la guerra, recordemos toda esa romería de líderes europeos yendo a Moscú antes de la guerra para evitar la guerra, pues eran despreciados de manera continua por Putin, que les ponía en mesas kilométricas, con lo cual el desprecio de Putin hacia los europeos no es porque no hayan querido hablar con él desde estos años de guerra, sino era antes de la guerra. Recordemos que también los europeos aceptaron de facto la anexión ilegal de Crimea en una manera de decir, bueno, pues quizás se contente con eso, algo que no pasó. Por otra parte, Moscú siempre, si escuchamos lo que dicen los medios rusos, los ministros rusos, los portavoces de facto de Rusia, porque Putin siempre es mucho más nebuloso en sus declaraciones, Rusia lo que quiere es conquistar Ucrania entera, Moldavia y los territorios que en su día fueron partes del Imperio Ruso y luego de la Unión Soviética, con lo cual es muy difícil negociar bajo esas bases. ¿Qué necesitarían hacer los europeos? Pues supongo que es lo que hemos visto un esbozo quizás estos últimos días cuando esta propuesta de paz, que básicamente pasaría por reconocer de facto el control ruso sobre los territorios que ha ocupado, pero no de jure, pasaría porque los europeos digan, si Kiev está de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo. Y en ese caso podría haber una firma con los rusos y ahí tarde o temprano los europeos y Putin pues se verán las caras. Y no olvidemos que Europa y Rusia al fin y al cabo son vecinos, esa frontera no se va a ir a ninguna parte y más pronto que tarde habrá que tener conversaciones de algún tipo, si no es por la guerra serán por otros muchos asuntos a la que la vecindad obliga a estos países. Evidentemente estamos en un momento pico de crisis de la relación entre Europa
y Rusia, pero recordemos que no sea porque Europa ha invadido territorio ruso, sino porque Rusia ha considerado que la soberanía de sus vecinos es una soberanía limitada a los deseos y caprichos del Kremlin, con lo cual yo creo que aquí hay que tener claro cuáles son por qué estamos aquí, y no es precisamente por culpa de los europeos, que con muchos errores y muchas deficiencias que tiene la Unión Europea, hasta el momento no han decidido cambiar las fronteras a base de cañonazos. Un parte, Alexandra, ¿puedo decir algo? claro, adelante, adelante, Alexandra. No solo con una parte estoy de acuerdo, pero con otra parte no. Bueno, primero, yo veo dos posibilidades o dos condiciones necesarias para que Rusia hable con los europeos. Primero, que los europeos acepten y apoyen el plan de paz de Donald Trump, o sea, de los estadounidenses. Segundo, que muestran comprensión por los intereses rusos. Y aquí no estoy de acuerdo con la interpretación de Ricardo. Rusia se siente amenazada por el avance de Occidente hacia sus fronteras. No importa si esta amenaza es real o imaginaria, porque mientras la élite rusa y una amplia mayoría de la población rusa creen en ella, esta va a determinar sus acciones y está determinando sus acciones. En los últimos 4 años, Moscú ha demostrado que va a hacer todo lo posible para evitar que Ucrania se convierta en una zona de influencia, en una zona de despliegue militar potencial occidental para atacar a Rusia. Es la percepción en materia de política de seguridad de cualquier país, especialmente de una potencia grande como Rusia. Lo que Putin quiere está claro desde el inicio de la invasión o a más tardar desde las negociaciones en Estambul en 2022. Primero, el estatus de neutralidad y las enmiendas constitucionales correspondientes por parte de Ucrania. O sea, Moscú insiste en que Ucrania modifique su constitución para que fuera permanentemente neutral, es decir, que no se uniera a ninguna alianza militar como la OTAN. Segundo, restricciones para las fuerzas militares y de seguridad de Ucrania. Sí, es también un punto que está en discusión actualmente. Además, es otro punto fundamental para Rusia que ha levantado desde el principio. Se deberían levantar las restricciones impuestas a la población de habla rusa, o sea, restablecer la Iglesia ortodoxa en Ucrania y levantar las sanciones económicas contra Rusia. Y claro, como dijo Ricardo, las reivindicaciones territoriales rusas. Se trata de Crimea, se trata de Donbass completo y se trata de Gerson y Zaporizhia, aunque con Gerson y Zaporizhia Rusia ha mostrado recientemente que está dispuesto a hacer unas concesiones limitadas. Decía que sí. A propósito de eso que estás mencionando, Alexandra, y disculpa que te interrumpa, pero es que me estás hablando de los territorios, que es un tema que ya había abordado Ricardo, y es que Vladimir Putin también dijo este miércoles que los objetivos de Moscú en la invasión a Ucrania se iban a alcanzar sin ninguna duda, especialmente en ese aspecto territorial. ¿Cuáles son entonces esos objetivos? ¿Hasta dónde busca llegar Putin? En realidad es buena pregunta. Nadie sabe exactamente qué es lo que está pasando en la cabeza de Putin. Pero otra vez, analizando los puntos que sean, bueno, primero las demandas rusas de los años pasados, analizando lo que está discutiendo ahora entre la administración de Trump y el lado ruso. Yo veo las principales demandas territoriales de Rusia bueno, Crimea, esto ni siquiera se discute, el Donbass. Sí, el Donbass, Rusia quiere el Donbass completo, inclusive las partes que todavía son ocupadas que todavía son controladas por Ucrania, porque sí, son territorios ucranianos. Son más o menos 12% actualmente que Ucrania sigue controlando. El resto está ocupado por Rusia. Rusia quiere el resto también. Ucrania, obviamente, lógicamente, que no está dispuesta simplemente a entregar esas partes. Es el principal punto de negociación, el más difícil. Los otros puntos de la neutralidad, OTAN, sanciones, etcétera, pueden ser solucionados, pero este punto territorial, o sea, el tema territorial es más difícil. Respecto a las regiones de Zaporizhia y Gerson, bueno, yo lo he dicho también en los años pasados y sigo pensando que ahí hay
hay espacio para negociación, hay margen para negociar. Rusia dijo que está de acuerdo con, digamos, en enfriar la línea del frente ahí en esas regiones. Lo que es importante para Rusia es que mantenga el puente terrestre hacia Crimea. Esto es importante. Creo que el resto de Zaporizhia y Gerson no veo tan decisivo. Ahí hay margen para negociación. Ricardo, el temor de muchos europeos, de muchos líderes europeos, es que si Putin gana la guerra, dicen ellos, no se va a detener en Ucrania. ¿Es justificado este temor? Bueno, por una parte sí, por otra no. Empecemos por la que no. Rusia no ha podido hacerse con todo en Donbass en 4 años enviando todo lo que tiene, no todo lo que tiene, pero una parte muy importante. De hecho, el ejército de 2022 fue aniquilado, ahora se está moviendo con otro tipo de fuerzas armadas, con lo cual si en 4 años no ha conseguido hacerse con Donbass, pues difícilmente podría hacer frente a una guerra completa contra los países de la OTAN, teniendo en cuenta que de momento Estados Unidos está dentro de la OTAN, con lo cual es realmente política ficción. Pero por otro, nos gusta mucho hablar de lo que es lo que piensa Rusia o deja de pensar, pero es que solo hay que escuchar a Rusia. Rusia, si escuchamos, Rusia tiene un sistema de vertical de poder. En Rusia, los medios estatales no dicen nada sin una aprobación implícita o explícita de las autoridades. Y si escuchamos lo que dicen los medios de comunicación rusos, día sí, día también, es que lo que quieren es lo que en su día fue parte del Imperio ruso. Evidentemente las 3 repúblicas bálticas, la mitad de Polonia, han llegado a hablar incluso de volver a dividir Alemania, y no lo digo yo, lo dicen medios de comunicación, Pierre Bicanal, que es la televisión del Estado. Han hablado evidentemente de Moldavia, que es un país que comparte muchísimos puntos por los que comenzó la guerra en Ucrania, un país que con una mayoría rusoparlante, que se está acercando poco a poco a la Unión Europea y a la OTAN. Pues evidentemente Moldavia podría ser el siguiente plato en el menú del imperialismo ruso. ¿Por qué esto no pasa? Porque Rusia no puede. Rusia no ha podido hacerse con Donbass, intentó hacerse con Ucrania completa y yo lo veo clarísimo. Rusia lo que quería era hacerse con el control de Ucrania completa. En 2022 recordemos que intentaron tomar Kiev. Luego, después de ser derrotados, dijeron que había sido un engaño para distraer las fuerzas, pero no. Tú no envías a tus fuerzas de élite a Kiev a tocar a la puerta a comprar unos imanes de nevera y volver a casa. No, enviaron esas fuerzas especiales para derrocar al gobierno ucraniano. Lo que pasa es que les echaron, con lo cual está claro que la intención era hacerse con Kiev y esperar que el apoyo de la población, que ellos suponían masivo, hiciese caer al gobierno y a las autoridades en la mayor parte de las regiones que ellos confiaban que eran abiertamente pro-Kremlin. Con lo cual los miedos de los europeos están por una parte justificados porque Rusia y sus medios de comunicación amenazan día sí día también con utilizar bombas atómicas contra Londres, contra París, antes de Trump contra Estados Unidos, pero por otro la realidad nos dice que Rusia no puede, porque en estos 4 años no ha podido, con lo cual yo creo que aquí hay un poco según como lo quieras ver. Si quieres tener miedo tienes motivos y si quieres pensar que los rusos no pueden, puedes pensar que los rusos no pueden. Alexandra, como mencionaba al inicio, otro tema de actualidad es el uso de activos rusos inmovilizados para financiar a Ucrania. ¿Qué representaría para Putin el que los europeos sigan adelante con esta iniciativa? Pues representaría lo que Rusia de igual manera ya cree, que los europeos no quieren negociar, que los europeos quieren ir a la guerra con Rusia, la guerra económica, la guerra militar. Es que sí, Ricardo acaba de decir ahora, refiriéndose al lado ruso, sí, claro, hay muchos locos también en Rusia, incluso en la televisión. Pero hay que saber a quién escuchar, la opinión de quién realmente vale y la opinión de quién no vale y no representa el discurso dominante. Sí, yo también tengo varias fuentes que están, digamos, más cerca por ejemplo, al proceso de negociación en Estados Unidos. Yo confío en los analistas, en los expertos que están, digamos, moviéndose en los círculos que realmente están más cerca al proceso actual y saben qué es cuáles son las demandas de cada parte, dónde hay puntos comunes, dónde todavía hay dificultad para alcanzar un compromiso.
Y esto forma parte de mi análisis. Y bueno, si escuchamos también los medios de comunicación o algunos políticos de alto rango en Europa que están preparando su población a una guerra con Rusia. Y lo están diciendo durante años ya. E incluso el Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, que dice tenemos que prepararnos para una guerra como la que sufrieron nuestros abuelos, bisabuelos. ¿Tú qué crees cómo lo percibe Rusia? ¿Lo percibe como un discurso por parte del secretario general de la OTAN sin ningún significado, que es simplemente irrelevante? Claro que no. Es que es esa retórica de amenazas mutuas, de imágenes de enemigos mutuos, Rusia produce también, pero también el Mm. Occidente las produce. Sí, Dmitry Y así Medvedev se... es uno de ellos. ¿Cómo? Dmitry Medvedev, quien fue presidente de Rusia, también es uno de ellos, ¿no? Que es bastante activo en redes Sí, sí, sociales lanzando este tipo de sí, amenazas. sí, ellos tienen los roles repartidos, ¿sí? Medvedev es digamos, es un halcón, como tiene el rol de un halcón, pero hay varios grupos, hay también grupos más radicales, claro, nacionalistas más radicales que critican incluso a Putin, porque para él Putin es un moderado. Mm, bueno, pero Ya. en cada país es así. Y ¿cómo empezar, por ejemplo, cómo empezar a desescalar la situación? Sería por la retórica, que cada lado, el lado ruso, europeo, ucraniano, deberían desescalar primero su retórica y después empezar a acercarse. Los Estados Unidos ya lo dijeron, ya lo hicieron. Los Estados Unidos han cambiado su retórica. Eso facilitó el proceso de negociación diplomática que ahora está llevando a cabo Donald Trump. Ricardo, ya digamos que revisando más las posturas oficiales, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó hoy que se está preparando una reunión entre Rusia y Estados Unidos para abordar los resultados de ese encuentro sostenido esta semana aquí en Berlín por los emisarios de la Casa Blanca con líderes de Europa y de Ucrania. ¿Qué tanto optimismo se puede poner en esta reunión si ya de entrada Rusia está dando claras señales de que la guerra continuará en 2026? Bueno, esperanzas después de las declaraciones de ayer en Moscú, llamando cochinillos lechones a los europeos o del ministro de Defensa, pues pocas, evidentemente siempre hay que esperar lo mejor. Trump tiene prisa por acabar la guerra y todo empuja a que todo parece nos hace llevar a pensar que Estados Unidos va a jugar esa carta de que le terminarán planteando a Zelensky o tomas esto o se acabó nuestro apoyo y te quedas solo ante Rusia, ¿no? Entonces, con esa presión sí habría una puerta a que se firme una paz en la que se va a empujar a Ucrania a ceder definitivamente la mayor parte de Donbass, si no Donbass entero, a Rusia. Veríamos en qué formato, pero vamos, que evidentemente Ucrania tiene las de perder, ya decida seguir luchando o termine firmando un acuerdo con Estados Unidos y Rusia. Ucrania tiene las de perder, no va a ganar esos territorios, no los puede recuperar, militarmente no tiene ninguna capacidad para ello, con lo cual todo nos hace pensar que si hay una posibilidad pasa porque el gobierno ucraniano termine aceptando la realidad sobre el terreno y es que no puede recuperar Donbass. Si Ucrania acepta esa realidad sobre el terreno y decide firmar, evidentemente sería un suicidio político para Zelensky, que aunque podríamos también debatir cuánta vida política le queda después de la guerra a Zelensky en Ucrania, yo creo que es un tema interesante, pero para otro día. Pero si hay esperanza, pasaría solo por la capitulación de Ucrania en Donbass. No en el resto, pero sí, desde luego, en Donbass. Alexandra, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Bueno, creo que el plan de Trump está muy lejos de lo que comúnmente o muchas veces se considera como exigentes maximalistas o capitulación de Ucrania, porque no se trata de tomar el control de Ucrania completo, de imponer un gobierno prorruso, ni de destruir la identidad ucraniana. Yo creo que como resultado de este plan, Ucrania seguiría siendo Ucrania con su propio gobierno, por lo tanto, eso no sería una capitulación de Ucrania, más bien digamos, una derrota digna. ¿Sí? Y creo que,
voy a ser un poco más optimista. Yo creo que estamos cerca de un acuerdo preliminar y toda esa, sí, todo el pánico, la indignación y las discusiones que se están llevando a cabo en Europa, por ejemplo, los indicios de que realmente es así, de que estamos observando un proceso de negociación serio, realmente serio, y creo que nos estamos acercando a un, sí, a un documento preliminar por lo menos. Esto no quiere decir que las cosas no puedan salir mal en esta fase ya bien avanzada. Sin embargo, yo tengo esperanza. Y yo quiero concluir citando a la exsecretaria de prensa de Volodymyr Zelensky, Yulia Mendel, que dijo que Ucrania solo puede ganar de una manera, poniendo fin a esta guerra e intentando recuperarse. Sí, Ucrania se ve hoy obligada a elegir no entre la victoria y la capitulación, sino entre las personas, las vidas humanas y los territorios. Y lo que dijo también es que considera que poner fin a la guerra es la única opción realista, o sea, el poner fin diplomáticamente, y es la opción más pro-ucraniana. Pues gracias a los dos, Alexandra Sitenko y Ricardo Marquina, por estas perspectivas a propósito de lo que ocurre con la guerra en Ucrania y de unas eventuales negociaciones de paz para poner fin a ese conflicto. Gracias. A ustedes. Gracias. Gusto.